Hermanos, que el Señor les esté bendiciendo en esta noche. Amén. Estamos. ¿Qué vamos a estar estudiando en esta noche? La resurrección de Jesús. Resurrección de La resurrección de quién? De Jesús. ¿Estás seguro? ¿Sí? Pues hermano, una preguntita, vamos a ver. Además de Jesús, ¿quién más ha resucitado? Que ustedes conozcan. Lázaro, en la Biblia, Lázaro. En la Biblia, Lázaro. Ajá. El hijo de la viuda de Naín. ¿Ah? El hijo de la viuda de Naín. El hijo de la viuda. Ah, sí. Ah, ok, sí, es que cuando me llegué a escuchar a Jesús. El muerto que cayó encima de los huesos de Eliseo también. Amén. Y la nena estaba Exactamente. O sea que hemos visto un par de personas, bueno, no hemos visto, hemos escuchado, hemos leído. Ajá. Y cuando Jesús murió, muchos salieron de las tumbas. Exactamente. Pues hermano, no sé por qué, pero últimamente me han estado saliendo unos videitos que decían, no, ¿cómo yo puedo creer en alguien que dice que resucitó y más nadie ha resucitado? Y ustedes han probado mucho de que no solamente Jesús resucitó, sino que hubieron varias personas que se han levantado de los muertos. Ahora, le hago una pregunta. De todas esas personas que hemos mencionado, ¿quién de ellos o ellas, de todas esas personas, tenía la autoridad y el poder para realmente resucitar porque quería? Jesús. Solo Jesús. Los demás fue porque Lo resucitaron. lo resucitaron, porque el Señor lo permitió. Y los que resucitaron después se volvían a morir. Exactamente. Eso es verdad. Y los que resucitaron después, una parte bien importante, como quiera, volvieron a morir, Eventualmente. cayeron otra vez en la tumba. El único que resucitó y se quedó vivo, ¿quién es? Jesucristo. Jesús, el Señor. Pues hermano, en esta noche vamos a estar viendo en el capítulo 24 de Lucas el relato que se está dando acerca de la resurrección del Señor. Un momentito aquí. Y estos son los tres pasajes que vamos a estar viendo en esta noche, de los versículos del 1 al 8, del 9 al 12 y del 13 al 27. Vamos a estar viendo casi la mayor parte del capítulo 24 de Lucas. Ahora, hermano, yo les pregunto a ustedes hoy en día, si el Señor como quiera vuelve y se les presenta a toda la humanidad que está presente hoy, 2023, diciembre 19 del 2023, ¿ustedes creen que eso va a ser suficiente para que ellos crean en el Señor? No van a creer. No, ¿por qué? Pues vino aquella vez y tampoco creyeron en él. Vino una vez y no le creyeron. ¿Qué más? Ustedes, Los corazones. el corazón está Bendecido. tomando una piedra. Hermano, muchas personas dicen, yo no creo en el Señor, yo no creo en Dios, porque yo no lo he visto físicamente presente aquí cara a cara. Porque si Él es tan bondadoso y lleno de amor y tan poderoso, porque Él no se me presenta aquí al frente mismo, yo creo ahí en un momento. Hermano, es un pensamiento pedante que se escucha lamentablemente en la generación que se está levantando hoy en día. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando una persona piensa de esa manera, no está mostrando ningún tipo de reconocimiento en autoridad, no está mostrando ningún tipo de deseo genuino de querer entender lo que está sucediendo, sino lo que está mostrando es un tipo de yo quiero retar lo que tú me estás diciendo, yo quiero retar para probar de que realmente eso no existe.
Hermano, es lamentable que estamos en el 2023, 2000 y pico de años, que ya el Señor dio su vida por toda la humanidad, y hay personas que todavía piensan, creen, de que eso que sucedió fue una falacia, fue un cuento, y que eso no va a cambiar mi vida en lo absoluto. Es triste y es lamentable, hermano, ver que cada día el mundo se vuelve más a lo intelectual que lo que tenga que ver con la palabra del Señor. Muchas personas, si ustedes van a una institución, por ejemplo, una universidad, y empiezan a tener una discusión acerca de la palabra del Señor, este tema va a salir a la luz, y es que muéstrame con evidencia hechos históricos. Hay un pequeño problema ahí, hermano. ¿Cuál es? Un hecho histórico no se puede repetir como un método científico, no se puede recrear. ¿Por qué? Ya pasó. Un hecho histórico, algo que sucedió, y cómo uno puede ver las cosas que sucedieron a través de la historia. ¿A través de qué? Personas que vieron lo que sucedió y qué lo redactaron. Lo redactaron. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington. Tú no puedes probar científicamente que él fue el primer presidente de los Estados Unidos. Tú lo estás probando de una forma históricamente. ¿Por qué? Porque hay relatos, hay escritos. ¿Cómo tú pruebas algo científicamente? Tú haces un suceso y recreas lo que sucedió. Por ejemplo, la habichuela. El experimento que se le da mucho a los nenes en elemental, de la germinación de la semilla de habichuela. Es un experimento que tú lo puedes recrear y puedes ver otra vez lo que sucedió. Pero históricamente, si después de un tiempo la habichuela dejó de existir en el planeta, tú no puedes recrear ese experimento porque ya no hay habichuela. Tienes que creerlo en base a qué? Lo que ya estaba escrito. Ustedes pensaban, ¿y por qué yo estoy hablando de todo esto? La fe que viene la fe de nosotros viene a través de qué? De oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios nos dice que nosotros somos bienaventurados porque nosotros tenemos fe, porque no hemos visto, sino que la tenemos a causa de qué? De la escritura, de nosotros escuchar, leer la palabra de Dios. Amén. Pues hermano, ese es el enfoque al cual nosotros quiero que vean, hermano, que la importancia de nosotros poder entender la palabra del Señor, de nosotros verla, entenderla y estudiarla, y reconocer que nuestra fe viene a través de ella y por ella. Y cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor vino a dar su vida por nosotros, tenemos que creerle al 100%. ¿Por qué? ¿Estamos leyendo un libro de historia común y corriente? No. ¿Qué estamos leyendo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Que es viva y eficaz. ¿Amén? Amén. ¿La palabra de Dios contiene hechos históricos? Sí. ¿La palabra de Dios fue escrita por seres humanos? Sí. Ahora, ¿quién es el autor de la palabra, de la Biblia? Dios mismo. Dios mismo. Hermano, vamos a estar viendo aquí un par de cosas cuando el Señor fue crucificado. Y nosotros ahora en el 2023, nosotros miramos hacia atrás y leemos los relatos de que
cuando el Señor murió, ¿qué fue lo que sucedió con sus discípulos, con todos los seguidores que estaban ahí presente cuando el Señor murió, partió, dio su vida en la cruz? ¿Hicieron qué? Desapareció. Se esparcieron. Se esparcieron, unos se fueron para un lado, otros para otro. Sabemos a Pedro que negó al Señor. Y uno pensará, esa gente no tiene fe. Esa gente no recuerda lo que la palabra decía, que la palabra decía que la señal de Jonás es la señal que se le iba a dar, que después de 3 días iba a salir el Señor y que iba a resucitar. Pero hermano, recordemos, estamos viendo algo que sucedió hace más de 2000 años atrás, que para nosotros pues, es bien claro, es bien fácil decir, esto es lo que sucedió y esto es lo que debería las personas haber actuado. Claro, con 2000 y pico de años en el futuro. Ahora, cuando a nosotros nos suceden cosas en el momento, en el día de hoy, y después usted, déjame hacer esto un poco mejor. Cuando usted se pone a pensar en las cosas que le sucedieron el año pasado y cae como que, yo debía haber hecho esto, debí haber hecho esta otra cosa, y uno piensa, ¿por qué no lo hice? Porque en el momento que estaba sucediendo no le llegó ese pensamiento a la mente a uno. Claro, cuando llegan situaciones difíciles, nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que el Señor espera cuando viene una situación difícil? Lo primero que uno haga, que uno confíe en el Señor, que uno vaya hacia Él. Y el Señor es entonces quien nos va a dirigir. ¿Ven? ¿Estamos todos de acuerdo con eso, verdad? Pues hermano, cuando el Señor murió, muchos de sus discípulos se esparcieron. ¿Por qué? Vieron a su maestro morir. ¿Qué es lo más seguro que le pasaba por la mente a ellos? Si hicieron eso con el maestro de nosotros, ¿qué van a hacer con nosotros? Ahora, hermano, ellos habían escuchado que el Señor le había dicho que Él iba a resucitar. Ellos lo habían escuchado. Pero no fue hasta que entonces el Señor resucitó que ellos entendieron. Cuando entonces después vino el Espíritu Santo a morar en ellos, en el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Muchas personas ahí ya empezaron a entender todos los mensajes y todas las cosas que el Señor estaba diciendo. Bueno, lo que quiero llevar a cabo con esto es que van a haber momentos en nuestra vida al cual nosotros como hijos de Dios vamos a ser probados de la misma manera que se vieron probados sus discípulos cuando el Señor murió y dio su vida por nosotros allá en la cruz. Pero nosotros como sus hijos debemos procurar el que buscar al Señor primero, buscar su dirección y pedirle a Él que sea quien nos ayude para poder entender y sobrellevar lo que esté sucediendo. No es algo fácil para hacer, pero no es que imposible, porque el Señor espera de nosotros que nosotros siempre lo busquemos a Él primeramente. Amén, hermano. Amén. Bueno, hijos, nosotros sabemos que desde Isaías se llevaba profetizando que iba a ¿qué? Que iba a venir ¿de qué? El Mesías, un Salvador al pueblo de Israel, y que Él iba a dar su vida por los pecadores. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito por el cual vino el Señor a dar su vida? Perdonar nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener ¿qué? Una vida eterna. Si regresamos otra vez al Génesis,
cuál era el plan perfecto que el Señor tenía en el Génesis, en el momento de la creación. No había Que el ser humano estuviera ¿qué? con él en todo el tiempo. Con él en todo momento. Cuando Adán se paseaba Ajá. por el Edén, ¿qué decía? Que el Señor también, el Espíritu del Señor paseaba al lado de él. O sea, que él caminaba con el Señor, él caminaba con Dios. Y en ese momento, ¿existía la muerte? No. No había dolor, no había nada malo en ese lugar. Todo era perfecto. Hasta que sucedió ¿qué? El pecado, la caída del hombre. Y desde ahí en adelante, ¿cuál era la paga del pecado? La muerte. ¿Y cómo entonces una persona que había cometido pecado podía pagar, entre comillas, esa deuda según el Antiguo Testamento? Un sacrificio de esa. Un sacrificio. Un cordero, Sacrificio cualquiera. no, de un animal inocente. Un inocente. Un animal inocente que tenía que estar ¿qué? Limpio, sin defecto. Sin defecto. Y ese acto de sacrificio para poder perdonar esos pecados era permanente o era temporero. Temporero. ¿Por qué? ¿Por qué era temporero? Porque era momentáneo lo que el Señor tenía, ¿verdad? Era. La persona volvía a pecar y tenía que volver a hacerlo. Sí, exacto. Que no era un sacrificio perfecto. No era el sacrificio perfecto. Tenía que venir el Señor limpio de pecado completo. Porque una de las partes que el sacrificio también era imperfecto era porque el animal, aunque fuera puro y sin mancha, había nacido en ¿qué? En pecado, en un mundo lleno de pecado. Por ende, ya el animal estaba contaminado. El Señor vino a este mundo como un cordero limpio, fuera de pecado, totalmente, para poder dar su sangre, para poder dar su vida, derramar su sangre, y que entonces el pecado fuera limpiado permanentemente. Ahora, esa salvación que el Señor ofrece, ¿es obligatoria? No, ¿verdad? No, las personas deciden. ¿Es qué? Es voluntaria. Voluntario de la persona. Es voluntaria. El Señor vino a dar su vida por toda la humanidad, pero la salvación es individual para cada persona, es voluntaria. Si el Señor entonces hubiera dado su vida por toda la humanidad, hubiera sido obligatoria, entonces ¿qué pasaría? Ninguno de nosotros tuviera ¿qué? Voluntad propia. Si el Señor hubiera dado su vida por nosotros y nos hubiera dicho esto es obligatorio para todo el mundo, ninguno de nosotros entonces tuviera voluntad propia. ¿Por qué? Sí, porque nos hubiera cerrado a la fuerza, pero A la fuerza, a la mala, Sin decidir. sin decidir. Y eso eso estaría mostrando entonces algún tipo de amor de Dios hacia nosotros como nosotros su creación. No, No, porque es justicia. no, porque sería algo a la mala, ahí, o lo hace o lo hace. El Señor vino a este mundo primero porque nos ama a nosotros, su creación, su máxima creación, que fuimos creados aquí, a imagen y semejanza del Señor. A imagen y semejanza se refiere a que tenemos un cuerpo, alma y espíritu. No solamente porque somos seres humanos, sino que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. El Señor es
Dios es ¿qué? Espíritu. Jesucristo vino a esta tierra como hombre y también nos dio el Espíritu Santo. O sea, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, de Dios, y Él nos ama de una manera increíble, que nos ama tanto que Él nos da a nosotros voluntad propia para decidir si nosotros queremos amarle a Él o no. Ese es el amor máximo que Él tiene hacia con nosotros. Siendo todopoderoso, siendo la persona quien nos creó desde la nada, Él nos ama de tal manera que Él nos dice: yo te amo de una manera increíble, pero yo te dejo a ti escoger si tú realmente quieres estar conmigo o no. Este es mi regalo para ti. Está en ti si tú lo quieres aceptar o no. Ese es el regalo de la salvación. Eso es lo que el Señor vino a hacer con nosotros en este mundo, a dar su vida para que nosotros, su creación, pudiéramos estar con Él toda una eternidad. Amén. Pero está en nosotros el querer estar con el Señor. Amén, hermano. Amén. Pues, hermano, sé que he hablado bastante, pero quería darle esta pequeña porción de información, porque entiendo que es bien importante que nosotros entendamos por qué el Señor vino a dar su vida por nosotros y qué fue lo que Él hizo para que nosotros pudiéramos tener vida juntamente con Él. Hermano, aquí hay una imagen acerca de ciertas similitudes entre el Señor, entre Jesús y ciertas otras profecías al cual están hablando acerca de la resurrección del Señor. La que todos sabemos, la de Jonás. Jonás, ¿cuántos días estuvo en el vientre de ese pez? 3 días y 3 noches. ¿Y después qué? Salió. Bueno, después lo botó. La misma señal se le fue dada a todo el resto de la humanidad. ¿Cuántos días estuvo muerto el Señor? 3 días. ¿Y después qué? Resucitó. Pues, hermano, vamos a pasar aquí al video para que veamos. A ver si se escucha. Jesús estaba muerto, el hijo de David, la semilla prometida de Abraham, el Mesías en quien descansaban todas las esperanzas del pueblo de Dios, fue enterrado en una tumba, envuelto en telas y especias. Un grupo de mujeres caminó a la tumba, considerando todo lo que había sucedido solo unos días antes. ¿Cómo puede Jesús estar muerto? ¿Y qué significa esto para la promesa de Dios de restaurar a su pueblo? ¿Está perdida toda la esperanza? Al llegar a la tumba vieron algo inesperado. La piedra había sido retirada de la entrada. Faltaba el cuerpo de Jesús. 2 hombres con semblantes, ropas blancas se pararon junto a ellos y dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pero ha resucitado. Recuerden cómo les habló. Y lo recordaron. Desde el momento en que Pedro declaró que Jesús era el Mesías, les había dicho que era necesario que fuera traicionado y crucificado. Pero este no sería el final de la historia. Aunque moriría, resucitaría al tercer día. Pero ninguno de ellos entendió. Incluso Pedro había negado que sucedería en absoluto. Jesús había sido arrestado, había sido crucificado. Jesús estaba muerto. Ahora la tumba estaba vacía. ¿Realmente podría estar vivo? Las mujeres corrieron a decírselo a los demás. Más tarde, un extraño se apareció a 2 discípulos que caminaban en un tramo de 7 millas camino de Jerusalén hacia la ciudad de Emaús. ¿De qué estás hablando?, preguntó. De Jesús de Nazaret, quien fue entregado para ser crucificado.
Esperábamos que Él fuera que redimiera a Israel. Algunas mujeres en nuestro grupo nos dijeron que habían visto una visión de ángeles que habían dicho que estaba vivo. Algunos de nosotros fuimos a la tumba, pero no lo vimos. Solo las ropas en las que había estado envuelto. El extraño habló. ¿Por qué son tan torpes? ¿Por qué tardan tanto en creer lo que los profetas dijeron que sucedería? ¿No saben que era necesario que el Mesías sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Y este extraño comenzó a explicar cómo el pecado, la muerte y la maldición serían derrotados y el pueblo de Dios sería restaurado por la muerte y resurrección de su Redentor prometido. El talón del hijo de Eva sería herido, aun cuando aplastaría la cabeza de la serpiente. El siervo del Señor sufriría y moriría por su pueblo, soportando las iniquidades de su pueblo, pero viviría. El hijo de David se levantaría de la tumba el tercer día, así como Jonás fue liberado del vientre de un gran pez. La semilla de Abraham bendeciría a todas las naciones de la tierra, porque dio su vida y la retomó. Desde los libros de Moisés hasta los escritos de los profetas, todas las escrituras predijeron de este evento, de este momento en que ahora vivían. En este momento fueron lentos para creer. Los corazones de los discípulos ardieron al escuchar al extraño hablar. Lo invitaron a comer con ellos. Cuando él partió el pan y dio gracias, se les abrieron los ojos. El extraño no era extraño en absoluto, era Jesús, el Mesías resucitado. Corrieron a contarle a los demás a 7 millas de regreso a Jerusalén para contarles todo lo que habían visto sus corazones alegres. Jesús está vivo, la muerte había sido derrotada, su Redentor vive. Y cuando compartieron esta noticia, su alegría se extendió a los corazones de los otros discípulos, y cuando Jesús se les apareció, su alegría se intensificó y estalló en el mundo cuando comenzaron a proclamar estas buenas noticias. La buena noticia que transforma los corazones y las mentes de los pecadores, redimiéndolos y restaurándolos, llevándolos de la muerte espiritual a una nueva vida. Las buenas noticias que proclamamos hoy, porque las buenas noticias aún son ciertas. Jesús está vivo, la muerte ha sido derrotada. Nuestro Redentor vive para siempre. Amén. Amén. Dice, ¿de qué manera debería cambiar nuestra perspectiva sobre la vida como qué? Cristiano. Como cristianos a la luz de qué? La resurrección de Jesús. De la resurrección de Jesús. ¿De qué manera debería cambiar nuestra perspectiva sobre la vida como cristianos a la luz de la resurrección de Jesús? ¿De qué manera nuestra vida debe ser, mejor dicho, de qué manera nuestro pensar, nuestra creencia es en la vida como cristianos cuando nosotros entendemos la resurrección de Jesús? Yo pienso que esta vida es pasajera, todos vamos a morir, pero el cristiano sabe que al morir va a resucitar como Cristo resucitó. Amén, exactamente. Amén. De la misma manera que el Señor resucitó, todos los que han creído en Él van a resucitar Amén. en su momento. Ahora, eso indica de que nuestra perspectiva de la vida aquí en esta tierra va a ser algo grande como pequeño comparado con lo que va a suceder después de la resurrección. Es pequeño comparado con él. Esta vida va a ser algo pequeño. 100 años aquí va a ser un grano de arena en un océano inmenso. Así de insignificante va a ser nuestra vida aquí en esta tierra comparado con la eternidad. Y eso nos pone a pensar, hermano, si entonces mi vida aquí en esta tierra va a ser algo pasajero, un momento, un abrir y cerrar de ojos,
80, 100 años y ya se fueron, comparado con una eternidad, ¿en qué yo entonces debería enfocarme más? Lo celestial. ¿En qué? En lo celestial. En lo celestial, Ajá. en la otra vida, al cual vamos a pasar una eternidad. Amén. Claro, la vida que llevamos aquí es importante, porque tenemos cosas que hacer, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos tareas que tenemos que llevar a cabo, pero no debería sobrellevar o ser más importante que la vida que yo voy a pasar con el Señor toda una eternidad. Ahora, si yo sé que yo voy a pasar una eternidad con el Señor, yo debo procurar entonces hacer ¿qué? Tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Amén. Procurar de que yo esté ¿qué? Bien Con Dios. con Dios. Que yo esté bien con Dios. ¿Por qué? Voy a pasar una eternidad con el Señor. Triste sería que yo llegue a la eternidad y llegue avergonzado porque no aproveché el tiempo que el Señor me dio en esta tierra, en esta vida, para poder agradarle a Él. Amén, hermano. Amén. Ven. Pues, marido, vamos a pasar a Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 8. ¿Alguien que quiera leer esta porción? ¿Qué dice yo? Nadie quiere. Está tanto tío, está calladito. Rosana. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Amén. 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 Hasta aquí, si nosotros no conociéramos más de la historia, solamente conociéramos hasta aquí que leemos, ¿qué ustedes pueden entender por esta porción que acabamos de leer? Primero, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Pues era tempranito por la mañana y ellas fueron al sepulcro, las mujeres. Primer día de la semana, dice. Ajá. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Ok? Ellas ¿Fueron? llevaban Iban a especias. preparar, ajá, como A preparar el cuerpo. Embalsamarlo. Exactamente. Para ese tiempo, pues, todavía las morgues pues, estaban empezando a tener la luz eléctrica. Pues, hermano, llegaron ellas, y entonces, ¿qué pasó? Cuando llegaron, ¿qué se encontraron? Pues la piedra había sido removida La piedra había sido removida. del sepulcro. Hermano, el tamaño del sepulcro era un sepulcro sobre la tierra, o sea, por encima de la tierra. No era un boquete que ponían el cuerpo, sino que era como una cueva, es decir, una cueva. Para tapar esa cueva había una piedra. Para poder entrar, pues o sea, para poder meter el cuerpo fácil, tenía que ser el tamaño de la entrada, como aquí. Uno puede entrar lo que más o menos enangolado. Lo que quiero mostrar, hermano, es la perspectiva de una entrada más o menos pequeña y una piedra que estuviera tapando esa entrada. Una piedra para que tapara esa entrada, tamaño de un hombre normal. ¿Ustedes creen que eso va a pesar que 2 o 3 libras? Es a veces uno se encuentra con una piedra así de grande como este altar y
le da trabajo a uno poder levantarla. Es a veces un palito, un tronco así de gordo, y para poder sacarlo de la vieja hay que buscar que se digue. Pues hermano, ellas se encontraban de que en el sepulcro ya la piedra estaba que removida. Eso les pone a pensar, ¿quién habrá movido esto? La persona que lo movió tenía ganas de moverlo, porque no iba a ser una tarea fácil poder mover una piedra de ese tamaño. ¿Verdad? Fue un viento. No fue un viento, no fue que de repente se movió un chiquito la tierra y se cayó. Y había guardia. Había guardia. Mirando también. Pues hermano, lo que quiero llevar a cabo es que pongan en perspectiva que ustedes son las personas, esas dos mujeres a las cuales fueron a ver la tumba. ¿Qué pasó entonces? Aconteció que ellas estaban ¿qué? Perplejas por esto. No entendían qué es lo que estaba sucediendo. Sí, asombrado. ¿Qué pasó aquí? Y aquí entonces se le aparecieron ¿qué? Dos varones con vestiduras ¿qué? Resplandecientes. No se dice que son ángeles, No, pero se asume sí. que son ángeles. ¿Y qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que le dicen esas dos personas a las mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Eso entonces ella las habrá dejado más perdidas de lo que estaban. No sé si les ha pasado, hermanos, que ustedes tienen alguna duda y van a preguntarle a alguien y salen con más dudas de lo que originalmente tenían. Tenían una pregunta y salen como con 50. Así es un compañero en el trabajo, lamentablemente. Pero es un caso aparte. Pues hermano, fueron y entonces salieron, se encontraron con dos personas al cual le estaban diciendo: la persona que ustedes están buscando no está muerta, vive. ¿Qué es lo que dice aquí al final? Que él le dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea que entregado en las manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas, ¿qué? Se acordaron de sus palabras. Ahí fue que entonces, esto ya me está haciendo, ya estoy captando, ya estoy entendiendo lo que está sucediendo aquí. Pero hermano, aquí lo que nos muestra fue que dos mujeres fueron para buscar y prepararle el cuerpo del Señor, para darle pues una sepultura un poco más decente, y se encontraron con ¿qué? Que no estaba. El Señor no estaba, que ya había resucitado. ¿Qué eso nos muestra, hermano? ¿Qué eso nos muestra? De lo que el Señor estaba hablando, estaba cumpliendo. Todo lo que Él estaba diciendo se estaba cumpliendo. Y entonces, ¿qué podemos ver qué podemos ver más adelante? Vamos a ver entonces cuál es la reacción de ella a todo esto. Pues recuerden, está sucediendo esto en el momento. Si a ustedes les sucediera algo similar, estuvieran en la situación que esas dos mujeres se encontraban, ¿estarían igual de perplejos? ¿Seguro? ¿Por qué? Porque es algo bien asombroso, ¿verdad? Algo sobrenatural. Sobrenatural, algo al cual no se había experimentado anteriormente. Pero eso también, ¿qué ponen a prueba? Nuestra fe. Tío. Algo bien importante que debemos nosotros notar es que estamos hablando de dos tiempos diferentes, ¿verdad? Nosotros tenemos una ventaja sobre esas mujeres que fueron ahí, y
estudiado. Ellas tenían a la palabra Ujú. delante de ellas y él les relataba lo que habría de suceder. Sin embargo, pues, lo que tenemos en común es la humanidad, Ujú. porque nosotros podemos tener fe, no obstante no sabemos cuánta fe tenemos hasta que nuestra fe es probada. Amén. Exactamente. Allí en ese momento todos ellos vinieron a caer en cuenta, como tú bien dices, tan pronto ellas recordaron, ¿verdad? O se les recordó qué fue lo que el Señor les había dicho. Pero comparar, ¿verdad?, las dos situaciones es un poquito injusto Ujú. contra ellas, porque ellas no tienen la ventaja que No, tenemos claro. nosotros hoy día. Ujú. Exactamente. Pues hermano, vemos aquí que se estaba cumpliendo ya lo que el Señor había dicho acerca de la resurrección de Él. Y vamos a ver a través de los otros pasajes cómo entonces se va regando la voz y cómo entonces estaba cada uno de sus discípulos. Claro, no vamos a ir en detalle por cada uno de ellos, pero vamos a ver cómo es que todo empezó aquí y cómo se va esparciendo esa noticia de que ya el Señor había resucitado. Y cómo tú ves el cambio en el semblante de las personas, en sus acciones y cómo estaban actuando en ese momento. Cuando reciben la noticia, van a ver que es un cambio drástico. Porque ahí entonces es que empezaron a entender, a captar todo lo que el Señor les estaba diciendo. Amén. Susana. Sí, que es bueno leer en los otros evangelios para comparar cómo es que lo describen en los diferentes, porque en el de Juan es bien bonito que el Señor mismo habla con María Magdalena. Ujú. Ella no sabe que es él, ella piensa que es el hortelano, pero el Señor, cuando él le dijo el nombre de ella lo reconoció, pero él le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi padre. Y cuando uno compara, pues es como que se complementan los pasajes uno con el otro. Chévere. Exactamente. Bueno, amigos, vamos a pasar a una pregunta aquí rapidita. Dice, ¿qué función tienen los sentimientos de qué? Asombro, De asombro, sobrecogimiento y gozo cuando qué? Comunicamos la buena ¿qué? Noticia de la muerte y resurrección de Cristo. Bueno, yo pienso que parte del mensaje, como uno lo dice y lo que dice, todo va junto, porque ahí se ve que uno me lo cree, ¿verdad? Cuando uno se asombra, porque es algo glorioso lo que hizo nuestro Señor por nosotros, Amén. como Dios que resucitó. Y cuando lo podemos compartir de esa manera, pues la persona ve que es una cosa genuina. Amén, exactamente. Tío. Yo creo que también comunica el sentimiento de quien refiere, ¿verdad? Los sucesos. A veces vemos a alguien y puede hablarnos sobre algo y si lo comunica en un monotono, pues nos parecería como que no hay realmente mucha sustancia desde la perspectiva de quien lo narra. Sin embargo, cuando para ti es algo bien importante, significativo, obviamente tiene que ver con la personalidad de la persona, del individuo, ¿verdad? Pero muchas veces, por lo menos en nuestra cultura, si hay algo que para ti es bien importante, tú lo comunicas con mucha emoción. Y pues tal vez eso es algo que me parece que es importante suceder. Amén, exactamente. Por ejemplo, hermano, bueno, no sería un buen ejemplo, pero cuando nace un nuevo bebé en la familia, está todo el mundo diciendo, mira, nació, aquí está. Y No por más hablan que de digan, nada, no se habla de nada más. no sabe de más nada. Y por más que digan, no envíen fotos, mira, aquí ya está, no, mira aquí. Es nene o es nena, mira lo que le quita. En el caso de los nenes, pues, creo que fue Daniel. Daniel fue que la foto que le tiraron, él estaba pues, con las piernas todas patajas ahí. No, lo de Daniel era que había cerrado la manita de cierta manera. Ah, sí, estaba con el dedo, sí. Sí. Y en el caso de Benjamín, pues cuando yo lo vi,
ese es el mío. Pues era el único nene que estaba en el nursery. Entonces, rubio, como que ese no. Como que no me cuadraba. Y yo, no, ese es el tuyo. No. Pero hermano, cuando nace un bebé en la familia, ¿qué es lo que se habla por básicamente esa semana completa? El bebé se agacha a la mamá. Y el papá, pues, ahí. En algún momento, si lo encuentran comida, pues que le den unas papitas para que resucite y ya está. Pero hermano, como está diciendo tío, depende de la persona por la emoción, la forma en que está llevando el mensaje, lo que está diciendo y lo que quiere expresar hacia las demás personas. Va a ser la diferencia en cómo es que esa noticia le afecta a la persona que está hablando. Y hermano, la resurrección del Señor, eso es algo que nos debe alegrar a nosotros. ¿Por qué? Porque si el Señor resucitó, nosotros también vamos a resucitar. De que a veces causa miedo pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo eso será? ¿Me dolerá? ¿No me va a doler? No hay nada. Pues no tenemos una persona que nos cuente, va a suceder de esta manera. Pero hermano, lo que quiero decir es que la resurrección del Señor para nosotros como sus hijos debe ser algo extremadamente importante, al cual nosotros debemos siempre recordar, para caer en cuenta que nuestra vida no es una vida que va a ser fija en este mundo, sino que va a ser una vida al cual vamos a pasar una eternidad con el Señor. Amén. 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 Bueno, amigos, vamos a pasar a la segunda porción. ¿Alguien había levantado la mano anteriormente? ¿Para leer? No se preocupe que la tercera porción es bastante larga. Y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Dice, ¿cómo le responderías a alguien que afirma que la resurrección es qué? Algo ridículo. Es algo ridículo. El ridículo es eso. Sí. Allá tú, ¿verdad? Hermano, es que es una pregunta para, ¿cómo digo? Para pensar. Es que hay que pensarlo bien, porque fácilmente uno contestando esta pregunta hacia alguien puede destrozar totalmente el testimonio que uno intentaba decirle, que uno estaba intentando mostrarle. Es bien fácil, porque hermanos, hay momentos en el cual a uno le hacen preguntas tan y tan necias que a uno pues tiene que controlarse, porque por lo menos a mí a veces lo que me dan ganas es coger y darle 2 o 3 completadas a la persona, pero pues tengo que controlar. Cuando alguien genuinamente, cuando uno puede ver genuinamente de que a mí la resurrección no me hace sentido, pero te lo están mostrando de una forma de que no lo entiendo, explícame a ver tu punto de vista, pues ahí la conversación se puede convertir en una conversación totalmente diferente.
a que una persona abruptamente le diga la resurrección es algo ridículo. Ahí en ese momento nuestra fe va a ser probada. Nuestro amor, nuestra convicción, todo va a ser probado. ¿Por qué? Lo que salga de nuestra boca va a ser lo que va a determinar si esa persona nos va a escuchar o no. ¿A qué me refiero, hermano? Cuando nosotros nos hacen una pregunta de esta manera y nosotros hablamos con amor y sencillez, ¿qué es lo mínimo que puede suceder entonces en esa conversación? Que la persona se abra un poquito a entender más. Que la persona quiera escuchar un poco. Quiere escuchar un poco. Ahora, si entonces uno sale y le contesta a este tipo de preguntas de una forma un poquito más abrupta, un poco más fuerte, rajatabla, Quizás te hacen más caso. ¿verdad? Quizás te hacen más caso. ¿Sé qué? Que quizás te hacen más caso. Quizás me haga más caso. Quizás. Pero ¿qué pasaría después con el testimonio de nosotros? Quedaría en duda, ¿verdad? Eso es cristiana. Hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso. Exactamente. Dile. Yo entiendo lo que tú dices y es cierto, es muy cierto. Pero cada uno de los casos son distintos, ¿verdad? Sí. Por lo general en este tiempo que estamos viviendo, que más que el que menos ha escuchado algo sobre la palabra. Y la persona promedio suele preferir un juicio valorativo respecto a lo que sabe, porque no sabe. Entonces, cuando alguien utiliza un calificativo como ridículo respecto a lo que es la fe, ya tú sabes cuál es el terreno ante cual te encuentras. Y mi experiencia es muy personal. Yo, por lo general, si alguien tiene esa postura, yo oro por esa persona. Sí. No me molesto en tratar de explicarle, porque ya la persona pues ha llegado a una conclusión respecto a lo que debe ser, ¿verdad? Lo que es el Evangelio. Lo que tú dices es muy cierto, ¿verdad? Hay personas que tienen la bendición y el don de poder hablar las cosas con mucha más calma. Pero no creo que estemos nosotros para tratar de convencer a nadie. Nuestro testimonio sí les puede convencer. Lo que tú dices respecto al testimonio me parece que es muy cierto. Bueno. Ellos van a haber visto tu testimonio desde antes y me parece que eso le va a comunicar mucho más que 20 palabras que nosotros podamos decirles a ellos. Él dice que la resurrección es algo ridículo, pero me parece que lo más sabio es ver cómo están las almas en ese momento, si vale la pena dialogar con la persona, si es una persona que está abierta para poder escuchar algo, porque muchas veces su demeanor, ¿verdad? Sus gesticulaciones pudieran decirte si la persona es accesible. Si lo es, pues, podríamos decirle, pues mira, me parece que sería bueno que te acercaras a nuestra iglesia y participes de los estudios bíblicos. Porque muchas veces dialogando con la persona respecto a lo que uno ya sabe que ellos no creen, simplemente es otorgarle más leña para que. Exactamente. Rosana. Sí, que la palabra dice que si el Señor no hubiese resucitado, va en nuestra fe. O sea que si la muerte es importante, la resurrección es súper importante. Amén. Exactamente. Lucy. Que también el problema es que la mayoría de la gente que hace ese tipo de preguntas o expresiones no conoce la Biblia. Y entonces, a veces es tan difícil hablar con alguien que no conoce nada. Yo, en mi caso, yo prefiero hablar con alguien que no sabe nada del tema a hablar con alguien que se cree que sabe y lo que está diciendo es error tras error. Pero Es más, puedes conocer algo de la Biblia, pero no de su esencia. no, exacto. Sí, pero ya, pues, como está diciendo tío, ya en este caso, de acuerdo en el momento que se esté presentando y la persona, o sea, cada circunstancia pues, tiene una aparte.
que haber al menos dos extremos, ¿verdad? Va a haber alguien que sí conoce algo de la palabra y cree en la palabra, y va a haber alguien que ya desestima lo que dice la palabra. Si alguien desestima lo que dice la palabra y te dice que la resurrección es ridícula, pues no vale la pena dialogar con esa persona basándote en la evidencia que está en la palabra, porque ya ellos te dijeron que no creen en la palabra. Ahora, si hay alguien que ha leído la palabra, pero no cree en la resurrección, pues a esa persona se le puede llevar a través de la palabra misma, mostrándole las evidencias que se encuentran allí. Pero esa persona no diría que la resurrección es ridícula. No, exacto. Exactamente. Pues hermano, acá el pasaje que vimos que entonces ya no eran solamente estas dos mujeres que habían ido al sepulcro, sino que ¿qué estaba sucediendo? ¿A que se lo dijeron a los demás? Ya se lo dijeron a los demás. ¿Y qué pasó? Que no lo creían. Más ellos que No lo creían. a ellos les parecía que locura las palabras de ella y qué, No lo creían. no las creían. ¿Qué pasó entonces? Salieron corriendo a ver, para. Ok, pero yo no quiero que nadie me cuente, déjame ver bien exactamente qué es lo que está pasando aquí. Hermano, y uno pensará, sí, pues, qué falta de fe de estas personas. Pero hermano, como estábamos diciendo, es algo que estaba sucediendo en ese momento, al cual muchos de ellos estaban haciendo las cosas como ellos pensaban que era lo correcto. Pero acá, hermanos, nosotros no tenemos que dudar. ¿Por qué? Ya conocemos la historia, ya sabemos lo que sucedió. Amén, hermano. Amén. Algo importante Sí. es que también algunos de los discípulos que estaban en este lugar también habían estado cuando el Señor resucitó a Lázaro. Habían visto otros milagros realizados por el Señor, que tan pronto ella le hablaron, pues estaban, pues vemos ¿verdad? Cuán finita es la naturaleza del ser humano. Que nosotros podemos decir que creemos algo, sin embargo, cuando nuestra fe es confrontada en un momento, puede que flaqueemos. Y es el mismo espíritu del Señor, ¿verdad? Ellos no contaban con el espíritu de Dios, pero ellos tenían la fe en el Señor, y les decía que era necesario que se fuera, pero obviamente el Espíritu Santo no había venido sobre ellos en este momento. Así que ellos dependían de las cosas que habían recibido de parte del Señor en lo que respecta a la enseñanza escritural, para así decirlo, para poder reaccionar. Amén. Exactamente. Exactamente. Pues hermano, estamos hasta aquí, estamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues vamos entonces a la última porción, los versículos 13 al 27 de Lucas capítulo 24. ¿Alguien quiere leer esta porción? ¿Están tímidos hoy? Yo lo puedo leer. Héctor. Ok. Héctor, el portero. Del 13 al 27. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos,
que se llamaba Cleofas. Le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Podemos en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Como le entregaron los príncipes, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los maestros de los muertos al sepulcro y hallaron allí así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Casi nada. Llegaron a la aldea. ¿Ahí? Ahí. Sí. Casi nada. Casi nada. Dos personas que estaban de camino, ¿a dónde? No. Eran más o menos 5 o 7 millas que tenían que caminar. Eso fácil era hora y media, 2 horas, dependiendo del paso que tuvieran. Son de sandalias, ya como estuviera el sol. Pues hermano, ¿qué sucede? Estaban caminando y se les aparece ¿qué? Jesús. El Señor. ¿Pero ellos lo reconocieron? No. ¿Qué decía? Que se les apareció y que entonces ¿su qué? No lo reconocí. No lo podían reconocer. Eso le pasó a María Magdalena también. Sí. Exacto. Él se les apareció, pero ellos no le podían reconocer a Él. El Señor tenía un propósito con ellos. Él quería que ellos supieran cómo estaba su fe, cómo estaba su corazón hacia el Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Él les dice? ¿Qué es lo que le están diciendo a este forastero que se les apareció? Que si él era el único que no sabía lo que había pasado. No, hello, ¿tú no sabes lo que está pasando aquí? Sí. ¿Tú no sabes el revolú que sucedió hace poco? Y él dice, no, fíjate, yo no sé nada, cuéntame, a ver. Entonces ellos le están contando, pero ¿qué podemos ver en la narración de ellos contándole al Señor de lo que estaba sucediendo? Vamos a ver si aquí, que lo habían entregado, lo habían sentenciado a muerte y lo crucificaron. ¿Qué dice? ¿Pero qué? Pero nosotros esperábamos que ¿qué? Que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué les muestra esta oración? La definición de redimir para Él. Tenemos una idea un poco diferente a lo que realmente estaba sucediendo. Su esperanza, ¿cómo estaba? Por el piso, ¿no? Sí. Por el piso, pues, podemos ver, dice, pues nosotros esperábamos
esperábamos, porque después ya no estamos esperando. Ya se murió. Pero entonces, esperábamos que Él nos redimiera y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día, que esto aconteció, o sea que lleva ya 3 días muertos, o no sé qué va a pasar. Y entonces, ¿qué dice? Aunque pues, pero unas mujeres nos dijeron que el sepulcro estaba vacío, no había nadie en la tumba. Esto les recuerda, esto es como una conversación de cualquier puertorriqueño hablando. Es como que yo pensaba que esto iba a suceder, pero salió mal aquí, salió mal acá. Bueno, que Dios reparta suerte ahora. ¿Ah? Sí, esto como que no se dio. Pero entonces, ¿qué pasa? Que un ángel les mostró, les habló, pero entonces, ¿qué le dice Jesús? Insensato. ¿Y tardos de qué? De corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Un regañito. Una onda bastante fuerte que le dio el Señor. Porque fíjense, Él no solamente le dijo lo que Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? Todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que ya estaba escrito. ¿Y qué le dice? Que empezó desde qué? Desde Moisés, desde el principio, y siguió mostrándole aquí, Esto es lo que todos los profetas han dicho, desde Moisés hasta acá. 2 horas y media, le dio una clase ahí. Le dio ese viajecito fue tremendo para ellos. Y dice, y Moisés y los seguidores, todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y ahí, hermano, ¿cómo ustedes creen que se hubieran sentido esas personas después? Anda ahí. Me colgué, yo que estaba siguiendo al Señor y me dio el examen final y mira, saqué negativo. No saqué 0, saqué negativo por ciento. Hermano, el Señor se le estaba mostrando, no solamente a ellos, sino que a todas las otras personas. Ustedes pueden ver cómo Él se le estaba mostrando, con toda su gloria, o era de una forma que ellos no pudieran reconocerlo. La segunda, que ellos no pudieran reconocer quién era la persona que estaba al frente. ¿Por qué ustedes creen que el Señor estaba haciendo eso? ¿Qué quería mostrarles a ellos? ¿Cómo estaba su fe? ¿Cómo estaba su fe? El Señor se les mostró a ellos a través de una persona para que ellos no lo reconocieran, porque Él quería que ellos entendieran cómo estaba su fe en ese momento. Si su fe, ellos decían que estaba firme, pero a través de este suceso, ¿qué vimos? Habían fallado, su fe había flaqueado, no habían entendido lo que el Señor les estaba mostrando, lo que el Señor les estaba enseñando. Ahora, hermano, estos son ellos en el momento de la resurrección, ese momento crítico, importante en la historia de la humanidad, en la historia de todo. Pero nosotros hoy en día, cuando vienen sucesos difíciles a nuestra vida, y a veces el Señor está ahí al frente de nosotros,
¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos bien claro? ¿Cómo está nuestra qué? Nuestra fe, nuestra comunión con Él. Porque si nosotros no estamos firmes en el Señor, ¿qué es lo que sucede? Flaqueamos, fallamos. Hacemos entonces cosas que al Señor no le agrada. Él estaba mostrándoles a todos sus discípulos de una manera específica y especial a cada uno de ellos cómo estaba su fe, cómo estaba su comunión, cómo estaba lo que ellos decían que creían versus lo que realmente creían. Hermano, esto nos muestra de que ninguno de nosotros estamos exentos a fallar, a fallar. Por eso, hermano, es la parte importante, nosotros siempre estar firmes, buscando al Señor en todo momento, para que cuando llegue el momento difícil, nosotros podamos sobrellevar la prueba, podamos salir victoriosos de ella. Porque el Señor, a través de toda su palabra, Él nunca nos va a probar más de lo que nosotros podemos resistir. En la vida del cristiano nunca va a venir una situación más difícil de la cual nosotros no podamos sobrellevar. Pero, ¿cómo vamos a salir de esa situación victoriosos o fracasados? Va a ser cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza en el Señor, en el momento de la prueba, en el momento preciso. Para estas personas, para estos dos hombres, este era el momento preciso que estaba el Señor probando su fe hacia ellos. Si ellos realmente creían en el Señor, en lo que el Señor les había dicho y en lo que estaban escuchando acerca de las Escrituras. Nosotros no estamos exentos a fallarle al Señor en un momento preciso, pero el Señor espera que nosotros ¿qué? Pasemos la prueba. Y hermano, de la manera que el Señor se le estaba mostrando aquí a estas personas, es una de las maneras que el Señor utiliza para probar y mostrarle a sus hijos cómo ellos están. El Señor lo hizo porque ellos no supieran que Él estaba frente, cara a cara, sino que Él era una persona totalmente diferente para ellos, un extranjero, una persona que no reconocían. Porque si entonces le veían la cara al Señor, ¿qué ustedes creen que iba a suceder? Si ellos hubieran reconocido desde el principio, este es el extranjero que se nos apareció, es el Señor. ¿Ustedes creen que ellos entonces hubieran sabido, o mejor dicho, se hubieran mostrado cómo estaba su fe en ese momento, en ese caminar hacia Emaús? No se iba a mostrar. ¿Por qué? Si me doy cuenta que era Él, el Señor iba a saber cómo estaba su fe como quiera, pero el propósito para que el Señor mostrarle su fe a ellos, para que ellos entendieran cómo ellos estaban, iba a ser entonces provechoso para ellos. Mejor era que fuera como si un extraño le estuviera explicando a ellos para ver lo que había en su corazón. Exactamente. Pues hermano, lo que quiero mostrar aquí con esto es que el Señor, a través de toda su palabra, vemos que Él resucitó y Él se le apareció a las personas y les fue hablando acerca de cómo, haciendo conversación con ellos, mostrándoles cómo estaba su fe. Cuando el Señor se le presenta a Tomás, cuando el Señor se le presenta a Tomás, ¿qué le dice Tomás? Bueno, el Señor le dijo
dijo a él, toca mis, mete el dedo en el dedo. Exacto. Y aquí, ¿Y aquí? ¿Para qué? para que crea, para que Para sepa que que crea. soy. Para que ya salgas de duda Exacto. de dónde, de quién es el que está frente a ti. Hermano, lo que quiero mostrar es que hay momentos en nuestra vida al cual el Señor nos va a probar nuestra fe. Y no es para hacernos nosotros caer, no es para nosotros que nosotros nos demos cuenta de lo mal que estamos. El Señor lo hace para que nosotros sepamos en dónde estamos parados con el Señor, en cómo está nuestra fe, cómo está nuestra comunión con el Señor. Que no estemos pensando de que yo estoy aquí, pero estoy por acá realmente. Tío, iba a decir algo. Sí, para apoyar tu postura respecto a la visión que tenían ellos, ¿verdad? Que no veían que era Jesús, sino que posteriormente se debe ver a ellos. Pablo en Romanos 8, el versículo 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Y lo que tú dices, pues me parece que subraya precisamente lo que Pablo subraya en Romanos, en ese pasaje que acabo de leer. Y una de las cosas que debemos preguntarnos siempre debe ser ¿cómo obraría yo ante la situación? Porque el Señor les acusa a ellos, pero nosotros tenemos que ver cómo aplicar eso a nuestra vida, ¿verdad? ¿Somos nosotros insensatos? ¿Cuándo somos insensatos? Más bien debemos decir, ¿cuándo es que somos tardos para creer? Porque tenemos la palabra, como hemos dicho, tenemos la ventaja sobre lo que existieron durante esos tiempos, que podemos leer la palabra y la estudiamos de continuo y corroboramos, ¿verdad? A través de la palabra lo que el Señor pues había dicho previamente. Sin embargo, en cada instancia en la cual nuestra fe es probada, debemos evaluar dónde fue que nosotros fallamos. O sea, qué es lo que nos falta. Y aferrarnos a las promesas que el Señor nos presenta a través de toda la palabra, como él muy bien dice, ¿verdad? Desde Moisés, y podemos decir hasta Juan, ¿verdad? En Apocalipsis. Amén. Exactamente. Amén. Rosana. Yo estaba pensando que también el Señor, la palabra dice que Él prueba nuestros corazones. ¿Verdad? No sé si es lo mismo que probar la fe, pero lo que yo veo aquí es que ellos pensaban que Él era el que iba a redimir Israel. Entonces, esto prueba su corazón porque tienen que entonces cambiar esa actitud y ver que Él no era un salvador como ellos lo esperaban, sino un salvador de su alma. Entonces, en la vida de nosotros también, cuando vienen pruebas y el Señor prueba nuestro corazón para ver si lo que nosotros queremos y no es lo que Dios quiere, si en verdad nosotros lo podemos cambiar porque sabemos que lo que Dios quiere es otra cosa. O sea, si aceptamos su voluntad en vez de la nuestra. Y ahí es que el Señor prueba nuestro corazón. Exactamente. Hermano, una de las preguntas que estaba en el manual dice: ¿qué le dirías a alguien que argumenta que la escritura del Antiguo Testamento ya no es relevante para los creyentes de hoy? Que es un disparate. Hay muchos bautistas de ciertos grupos que creen que el Antiguo Testamento es irrelevante ahora mismo. Sí. Es un disparate porque luego después dicen que la Biblia se complementa completa. ¿Y con qué escritura predicaba Pablo a Cristo? Era con el Antiguo Testamento. O sea, todos los primeros creyentes predicaban a Cristo con la escritura que había, con el Antiguo Testamento. Y la palabra dice, Cristo mismo dice que las escrituras son las que dan testimonio de él. Exacto. Y Cristo está en el Antiguo Testamento. Exactamente. El Antiguo Testamento complementa todo lo que está en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento complementa todo lo que está en el Antiguo Testamento. Todas, ambas partes son un todo. Están entrelazadas una con la otra. Bueno, digo, en resumen, la
resurrección del Señor es importante para el cristiano. No es que quizás puede ser, es que en eso está basada nuestra fe. Amén. En eso está basada nuestra fe. Por ende, si alguien nos pregunta, ¿la resurrección es importante para ustedes? Sumamente. Pues hermano, para el próximo, no se ve acá. El próximo martes es que la comisión de Jesús. Ni yo mismo puedo ver lo que está acá. Mateo 28 y Hebreos 1. Hechos 1. 4 al 11 a sección 7. Esa es la última sesión. Esa es la última sección. Disculpen ahí que el daltonismo mío está bien malo ahí. Pero en la sección número 7. Vengan preparados. Eso es. Sí, el martes que viene. La última sección. Vengan preparados por si tienen alguna duda o pregunta acerca de ese tema. Ahora sí, hermano. ¿Alguna duda o pregunta de lo que hemos estudiado hasta ahora? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, amigos, si se pueden poner de pie, vamos entonces a hacer así para orar y así poder despedirnos. Bueno, Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más, por este día, mi Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, mi Señor. Amén. Te pedimos ahora, mi Dios, que tú nos cuides, permita que podamos llegar bien a nuestra casa, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a poder descansar, tener un buen descanso en la noche, mi Señor, y en el día de mañana que podamos, Señor, procurar glorificarte a ti, mi Señor. Procurar buscarte a ti primero, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a poder siempre estar dispuesto a obedecer tu palabra, a obedecer tu voz, mi Señor, y hacer un buen ejemplo, mi Señor, a todas las personas que nos rodean, como hijos tuyos, mi Señor. Amén. Te lo pedimos, mi Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.